¿Pueden las aves superar en inteligencia a muchos mamíferos? Desde cuervos que resuelven acertijos complejos hasta urracas que se reconocen en un espejo. Acompáñanos a descubrir por qué estas aves son consideradas las más brillantes y fascinantes del mundo. Número 8. Cuervos y fabricación de herramientas avanzadas. Hablaremos principalmente de cuervos, pero muchas de las cosas interesantes que pueden hacer también se aplican a los cuervos y otras aves de la familia de los córvidos. En un experimento, los científicos propusieron a 8 cuervos un reto complicado. Había una caja con un pequeño recipiente para comida dentro, y la única manera de acceder a él era a través de una pequeña puerta con una abertura en la parte inferior. Al principio se les dieron palos largos a las aves con la esperanza de que descubrieran cómo empujar la comida a través de un agujero lateral. ¿Y adivinan qué? Los 8 lo lograron, sin ningún problema. Luego la cosa se complicó. A los pájaros solo les dieron palos cortos, demasiado pequeños para alcanzar la comida. Pero estos eran especiales. Algunos eran huecos y otros lo suficientemente delgados como para caber dentro. Básicamente, podían combinarse para hacer una herramienta más larga. 4 de los cuervos lo descubrieron por sí solos. Juntaron las piezas y usaron el nuevo palo más largo para agarrar la comida sin que nadie les enseñara cómo. En la última ronda, el reto se volvió aún más difícil. Las piezas se hicieron aún más cortas, pero un cuervo llamado Mango lo arrasó. Mango logró conectar 3 o 4 piezas diminutas para hacer una herramienta lo suficientemente larga como para alcanzar la comida. Quizás pienses que fabricar herramientas parezca trabajo duro, pero los cuervos no lo ven así. Un estudio de 2019 descubrió que los cuervos se divierten construyendo herramientas. Les pone de mejor humor. Como nos sentimos nosotros cuando jugamos, dibujamos o hacemos algo creativo. No solo son inteligentes, sino que disfrutan siendo astutos. En otro ejemplo asombroso de la inteligencia de los cuervos de Caledonia demostraron que podían comprender algo llamado desplazamiento de agua. Esto ocurre cuando se coloca un objeto en el agua, lo que hace que ésta suba y deje espacio para el objeto. En una prueba, los investigadores le dieron a un cuervo un tubo lleno de agua y un trozo de carne flotando encima, justo fuera de su alcance. El cuervo descubrió rápidamente que al añadir objetos al agua, podía hacer que el nivel subiera y atrapar la comida. Una cuerva llamada Betty realmente llevó las cosas al siguiente nivel. Dobló un trozo de alambre para crear un gancho y lo usó para sacar un cubo de un tubo vertical para obtener su comida. Este ingenioso comportamiento también se ha observado desde entonces en otros cuervos. Joshua Klein, un tecnólogo, cree que podríamos usar la inteligencia de los cuervos en el servicio público. Número 7. Lo que sí sabemos. Los cuervos que pertenecen a la familia de los córvidos parecen reaccionar con fuerza al encontrarse con un cuervo muerto. Si uno encuentra un cuerpo, emite un fuerte canto que atrae a otros cuervos cercanos. Al poco tiempo, se reúne un grupo entero, ruidoso y alterado, durante hasta 20 minutos. En aproximadamente el 30 o 40% de estos casos, las aves manipulan el cuerpo. A veces simplemente lo hurgan. Otras veces, la reacción se intensifica e incluso lo destrozan. Una investigadora llamada Kaylee Swift, muy interesada en el estudio de estas aves, realizó algunas pruebas interesantes para ver cómo reaccionaban. En un experimento, acostumbró a los cuervos a acudir al mismo lugar a buscar comida todos los días. Un día, una persona caminó por el comedero con un cuervo muerto en las manos, asegurándose de que las aves lo notaran. Después de eso,
Durante los 3 días siguientes, los cuervos parecían mucho más nerviosos al acercarse a la pila de comida. Probablemente asociaban al humano con algo malo, como peligro, así que notan claramente cuando uno de los suyos muere y actúan de forma diferente después. Pero la gran pregunta persiste. ¿De verdad se sienten tristes o simplemente son inteligentes y cuidadosos? Nadie lo sabe con certeza todavía. Para profundizar un poco más, Kaylee Swift decidió realizar otro experimento. Esta vez quería ver qué sucedía dentro del cerebro de un cuervo cuando veía un cuervo muerto. No lo sabía. Así que escaneó su actividad cerebral mientras observaban el cuerpo. ¿Y adivina qué? No ocurrió nada importante en la parte emocional de su cerebro. Fue una especie de decepción. Número 6. ¿Significa esto que los cuervos son simplemente fríos y despiadados? En realidad no. Verán, en sus pruebas, Swift nunca usó un cuervo que los demás conocieran como pareja o compañero cercano. Eso podría haberlo cambiado todo. Piénsenlo. La mayoría de nosotros tampoco nos derrumbamos ante la muerte de un completo desconocido. Pero si se tratara de alguien a quien apreciábamos, la historia sería completamente distinta. Así que quizás los cuervos sí tengan sentimientos, después de todo. Simplemente aún no les hemos dado la oportunidad de demostrarlo. En julio de 2013, en Saskatoon, Canadá, un grupo de urracas de pico negro fue avistado aparentemente de luto por la pérdida de uno de los suyos, encontrado muerto en la carretera. ¿Qué les sucedía? No podemos saberlo con certeza, ya que no podemos leer la mente de los animales y nos arriesgamos a asumir demasiado al intentar humanizarlos. Pero viéndolo, realmente parece que estas urracas están de duelo, como los humanos cuando pierden a un ser querido. Como señaló la investigadora Kaylee Swift, no sabemos con certeza qué sucedería si un córvido, como un cuervo o una urraca, encontrara el cuerpo de un amigo. Quizás sí sienten dolor después de todo. Dado lo que hemos visto, ¿te sorprendería? Hay muchos ejemplos de otros animales que lloran la pérdida de sus compañeros. Elefantes, primates, delfines y ballenas han mostrado comportamientos extraños al encontrarse con un familiar fallecido. Al igual que los cuervos, estos comportamientos pueden ir desde simplemente observar el cuerpo hasta desgarrarlo. Pero parece que el dolor se observa con mayor frecuencia en animales que viven en grupos sociales muy unidos, porque cuando un miembro muere, se altera toda su estructura. Por ejemplo, en los primates, no es raro que las madres se aferren a sus crías fallecidas durante semanas o incluso meses. En casos extremos pueden cargarlas hasta que solo quede el esqueleto. Es realmente desgarrador. La historia conmovedora de 2013. En Dana Point, California, observadores de ballenas vieron a un delfín nadando con una cría muerta apoyada en su aleta dorsal. Parecía que la madre no podía soltarla. La cría llevaba semanas muerta, pero la madre se mantuvo firme, rodeada de otros delfines, casi como si estuvieran de guardia. Fue increíblemente triste, y no es el único caso. De 1970 a 2016, investigadores reportaron 78 casos de cetáceos, el grupo que incluye delfines, marsopas y ballenas, que mostraron signos de duelo. La mayoría eran madres que lloraban la pérdida de sus crías, pero otras especies también han mostrado comportamientos similares. Pero no solo los animales más inteligentes experimentan dolor emocional. El youtuber The World is a Vampire compartió la historia de una pareja de tórtolas que vivían cerca de su hogar. Un día, una de las palomas murió en medio del camino y la paloma superviviente se negó a abandonar el cuerpo.
Aunque el youtuber intentó ahuyentarla, el ave se quedó atrás, arrullando tristemente. Así que Vampire decidió trasladar la paloma muerta bajo un árbol en su jardín, donde estaría más segura. Poco después, la paloma superviviente la siguió y se quedó cerca del cuerpo. Pero al tercer día, Vampire despertó y descubrió que ambas palomas habían desaparecido, probablemente depredadores, y que la otra posiblemente se había asustado. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 5. Los cuervos son aves inteligentes. Algo que está absolutamente claro es que los córvidos son increíblemente inteligentes. Realmente inteligentes. Los científicos afirman que su inteligencia es comparable a la de un niño de 7 años. Esto se debe a que el cerebro de un cuervo tiene alrededor de 1.500 millones de neuronas, similar al de algunos monos. Pero aquí, las neuronas de los cuervos están más compactas y mejor conectadas. Esto significa dos cosas. Primero, sus cerebros son más ligeros, por lo que pueden volar con facilidad. Y segundo, las conexiones más fuertes en sus cerebros podrían hacerlos casi tan inteligentes como los grandes simios como los gorilas. Pero, aunque son inteligentes, también pueden ser muy territoriales. Observa esta foto tan peculiar. ¿Parece un cuervo simplemente montando en un búho? No exactamente. Lo que ocurre aquí es que el cuervo está protegiendo a sus crías. Cuando los cuervos tienen crías, se unen y acosan a cualquier depredador que se acerque demasiado, incluso si es un ave rapaz. Lo más gracioso, las aves depredadoras a menudo ignoran a los cuervos. Es como si nosotros ignoráramos a un perrito molesto que ladra a nuestro alrededor. Un cuervo americano que solo pesa alrededor de medio kilo se enfrenta a un águila calva, aunque ésta pueda pesar hasta 14 libras. Es como si un adulto decidiera enfrentarse a un bisonte americano. Una locura, ¿verdad? Pero los cuervos no solo son intrépidos ante las águilas, tampoco son tímidos con la gente. Hay una anécdota disparatada de Daniel Russell, un usuario de YouTube que estudiaba en la Universidad de Washington en Seattle. Dijo que los cuervos del campus eran muy agresivos y no dudaban en lanzarse en picado contra los estudiantes que caminaban por allí. No es que odiaran a los estudiantes, simplemente eran superprotectores de otras aves, incluso si no eran cuervos. Un día, Russell encontró un polluelo de petirrojo herido y decidió llevarlo a la biblioteca para buscar un veterinario. En aquella época, la gente usaba computadoras en lugar de teléfonos para todo. Mientras recogía al polluelo y se dirigía a la biblioteca, una bandada de cuervos empezó a perseguirlo. Lo siguieron hasta allí, pero al llegar, resultó que, como era domingo, ninguna veterinaria estaba abierta. Lamentablemente, el polluelo no sobrevivió. Pero eso no fue lo peor para Russell. Durante los años siguientes, cada vez que aparecía en el campus, bandadas de cuervos furiosos lo perseguían. Lizba, en el krai de Perm, Rusia. Hay un cuervo llamado Gosha que ha demostrado ser superinteligente. Y todo esto está bajo el cuidado de su dueño, Alexander Sergeyevich. Gosha incluso puede sacar comida de un tubo, entre otros trucos impresionantes. Su vínculo comenzó cuando Alexander se topó con un árbol recién caído. Observó a dos cuervos adultos volando en círculos y graznando con fuerza. Normalmente, era señal de que habían encontrado un animal muerto o de que algo amenazaba a sus crías. Mientras Alexander revisaba bajo las ramas, encontró un polluelo de cuervo de 2 años. No podía ser suyo, de lo contrario, los pájaros adultos lo habrían estado protegiendo. Así que Alexander decidió llevárselo a casa para mantenerlo a salvo. Luego contactó con un experto local en córvidos,
quien le ayudó a comprender y entrenar a estas astutas aves. Con el tiempo, Goshe aprendió más de 30 órdenes y, aunque parezca increíble, incluso puede vencer a Alexander en 3 en raya. Otro cuervo conocido por su mente aguda fue Canuck, de Vancouver. Cuando Canuck era solo un bebé, lo echaron del nido. Por suerte, un niño lo encontró y decidió acogerlo, criándolo hasta que tuvo la edad suficiente para ser liberado. Pero Canuck se había acostumbrado a estar rodeado de humanos. Rápidamente se hizo amigo de Sean, el vecino del niño, y empezó a visitarlo a diario. Sean le tenía tanto cariño a Canuck que creó una página de Facebook llamada Canuck and I para compartir todas las aventuras del cuervo. Número 4. Los cuervos son vengativos y siniestros. Sin duda, atacan para proteger a sus crías y sí, eso incluye a los humanos. También son conocidos por proteger a otras aves. Pero podría haber otra razón para su comportamiento. Los cuervos a veces se comen a las crías, así que podrían haber querido simplemente mantener a Russell alejado de su almuerzo. Genial, ¿verdad? Pero aquí está la verdad. Lo siguieron durante años. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, resulta que los cuervos pueden guardar rencor. Tienen una memoria increíble, especialmente para reconocer rostros humanos. De hecho, en 2006, el profesor John Marslav y su equipo de la Universidad de Washington decidieron poner a prueba esta idea. Su estudio de 5 años fue bastante audaz. Usaron máscaras de cavernícola, capturaron y anillaron cuervos y luego los liberaron en 5 lugares diferentes del campus. Meses después, los investigadores les volvieron a poner las mismas máscaras, junto con máscaras del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, para ver cómo reaccionaban los cuervos ante cada una. Cuando los cuervos vieron la máscara de Dick Cheney, no pareció importarles mucho. Pero al ver la máscara de cavernícola, se pusieron furiosos, graznando y aleteando como locos. Lo más interesante es que no solo reaccionaron los cuervos capturados, sino también los que acababan de presenciar las capturas. Justo después de la captura, alrededor del 20% de los cuervos de la zona reaccionaron con enojo ante la cara de cavernícola. Pero aquí viene lo más increíble. 5 años después, el 60% de los cuervos tuvieron la misma reacción. Increíble, ¿verdad? Parecía que los cuervos no solo recordaban la cara aterradora, sino que también habían transmitido ese conocimiento de generación en generación. Cuando Marslav y su equipo publicaron sus hallazgos en 2011, recibió la visita de oficiales militares estadounidenses. Tenían curiosidad por saber si se podía entrenar a los cuervos para ir tras las líneas enemigas y rastrear al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. No sabemos qué sucedió, pero la idea de usar cuervos con fines militares se ha considerado seriamente. Los cuervos no solo son buenos recordando rostros y acosando a sus enemigos, también son muy inteligentes para encontrar comida. Tomemos como ejemplo una historia de Tel Aviv. Israel se vio a una corneja negra lanzando pan al agua para atraer peces y luego atrapándolos con su pico. En algunas ciudades, los cuervos incluso han aprendido a caminar por los cruces peatonales como si supieran lo que hacen. Pero si te parece impresionante, algunas aves han mejorado mucho. En 2018, investigadores del Instituto Max Planck de Ornitología y la Universidad de Oxford estudiaron cuervos en Nueva Caledonia, una isla francesa en el Océano Pacífico. Descubrieron que estos cuervos podían crear herramientas ensamblando diferentes piezas, un truco que antes solo se veía en los grandes simios. Lo que es aún más asombroso es que estos cuervos lo hacían solos,
sin que nadie les enseñara cómo lo hacían. Para ponerlo en perspectiva, a los niños pequeños les lleva años aprender a hacerlo, ya que les exige imaginar cómo será un objeto incluso antes de fabricarlo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 3. Pueden copiar una amplia gama de sonidos. El cuervo del lago Maisy probablemente aprendió ese ladrido de perro de la gente que paseaba a sus perros por el sendero y lo usó para intentar ahuyentar a Zachary. Algunos córvidos incluso pueden imitar el habla humana, como los loros, aunque no necesariamente saben lo que dicen. Las aves tienen un órgano especial llamado siringe, que es como una caja de voz de doble cámara que les permite emitir todo tipo de sonidos. Los córvidos, en particular, son muy buenos controlando su siringe. Esta habilidad les permite imitar más de 100 sonidos diferentes. Imitan a otros para presumir de sus voces ante posibles parejas, conectar con otras aves o incluso ahuyentar a la gente de sus sándwiches. Los humanos hemos establecido conexiones interesantes con estos astutos córvidos, pero esperen a escuchar esta historia. Para 2015, Gaby Mann, de 8 años y residente de Seattle, había recibido más de 60 regalos de cuervos locales. Todo comenzó en 2011, cuando Gaby tenía solo 4 años. A veces dejaba caer trocitos de su almuerzo en el jardín y los cuervos se abalanzaban sobre ella y los cogían con entusiasmo. Al darse cuenta, Gaby y su madre empezaron a poner agua fresca, cacahuetes y otros bocadillos. A los cuervos les encantó y a cambio empezaron a dejar pequeños tesoros brillantes en el césped. ¡Qué asombroso! Una historia similar nos cuenta Stuart Doist, de 54 años y también residente de Seattle, quien alimentó a una familia de cuervos durante 4 años. Estos cuervos vivían en un árbol cerca de su casa, y Stuart incluso ayudó a uno de sus polluelos a regresar al nido cuando se cayó, aunque al principio los cuervos no estaban muy contentos. A pesar de su reacción inicial, Stuart empezó a recibir regalos de los cuervos en el lugar donde dejaba comida. Una vez encontró ramitas atadas a las pestañas de latas de refresco. Compartió una foto en Twitter diciendo: «Esto no es solo generosidad, es creatividad, es arte. Debo decir que estoy totalmente de acuerdo con él». Entonces, ¿conocen realmente los cuervos a Gaby y Stuart o simplemente reaccionan a la situación? Bueno, resulta que los cuervos pueden recordar rostros no solo para evitar a las personas que no les agradan, sino también para reconocer a quienes han entablado amistad. Número 2. Una amistad inusual. Los cuervos no solo establecen relaciones amistosas con los seres humanos, sino que también han desarrollado vínculos sorprendentes y extraordinarios con especies que tradicionalmente se considerarían sus adversarios naturales, como los gatos domésticos. Esta fascinante capacidad para formar conexiones interespecíficas quedó ejemplificada de manera notable en un caso documentado en 2007, cuando un usuario de YouTube conocido como Osricus compartió un video verdaderamente extraordinario. El material audiovisual, extraído de un antiguo programa de televisión, presentaba la historia de Wallace y Ann Quito, una pareja de edad avanzada que residía en la localidad de North Attleboro, Massachusetts. Desde la comodidad de su porche, estos testigos privilegiados observaron un fenómeno poco común: un cuervo que había asumido el papel de protector de un pequeño gatito que había sido abandonado. Según el relato detallado de la pareja, el cuervo demostró un comportamiento notablemente paternal hacia el felino, no solo proporcionándole alimento de manera regular, sino también ejerciendo una vigilancia activa sobre su seguridad,
llegando incluso a emitir llamadas de advertencia cuando el gatito se aproximaba peligrosamente a la carretera. Los Quito describieron con asombro cómo estas dos criaturas tan diferentes pasaban extensas horas compartiendo momentos de juego y compañía mutua. La historia tomó un giro inesperado 2 años más tarde, cuando Asricus recibió una comunicación de Nathan Keto, quien se identificó como nieto de Wallace y Ann, aportando detalles adicionales a la narrativa. Nathan reveló un acontecimiento trágico. El cuervo había sufrido un accidente automovilístico. Aunque logró sobrevivir al impacto, nunca más regresó a visitar a la familia Keto. Lo más conmovedor fue observar cómo el gatito manifestaba signos evidentes de aflicción ante la ausencia de su inusual guardián. Este detalle tan emotivo nos hace desear, desde lo más profundo, que la actualización de Nathan fuera simplemente producto de su imaginación. Para equilibrar esta narrativa con una perspectiva más esperanzadora, existe otra historia fascinante protagonizada por una familia que, curiosamente, llevaba el apellido Cuervo. Estos cuervos humanos acogieron a un polluelo de cuervo que su hijo menor había encontrado en estado de abandono. Le dieron el nombre de Krill y lo integraron completamente en su núcleo familiar, dedicándose con paciencia y determinación a enseñarle las habilidades necesarias para el vuelo. Sus sesiones de entrenamiento, que tenían lugar en el campo de fútbol de la localidad, consistían en lanzar suavemente al ave al aire. Número 1. Aves de los córvidos. La familia de los córvidos, llamada científicamente Corvidae, está compuesta por alrededor de 120 tipos diferentes de aves. Se pueden encontrar en todo el mundo, excepto en las zonas más remotas de Sudamérica y en la Antártida. Forman parte de un grupo más grande de aves llamadas paseriformes, que incluye a más de la mitad de todas las aves del mundo. Pero los córvidos son diferentes. Son más inteligentes, más sociables y, en cierto modo, actúan como si llevaran la batuta. Si los Byrds tuvieran su propia brigada anticrimen, los córvidos serían los jefes y estarían robando cosas brillantes y usando palos como herramientas. Probablemente hayas visto cuervos por ahí. Son difíciles de pasar por alto, especialmente en pueblos y ciudades. Son los que emiten ese fuerte graznido y se reúnen en grupos en lugares como Norteamérica. El cuervo americano, cuyo nombre científico es Corvus P. brachyrinchos, es muy común. Estas aves son bastante inteligentes y suelen permanecer con sus familias. A veces incluso se reúnen alrededor de uno de los suyos cuando muere, casi como si estuvieran celebrando un pequeño funeral. Es un poco espeluznante, pero también conmovedor. Ahora, los cuervos. Piénsalo como el primo más grande y misterioso del cuervo. Los cuervos tienen cuerpos más robustos y colas con forma de cuña. El cuervo común, Corvus corax, es conocido por mantener una pareja de por vida. Incluso se les ha visto haciendo piruetas en el aire y deslizándose por tejados nevados como niños en días de nieve. Y luego está la urraca, algo así como la rebelde del mundo de las aves, la urraca euroasiática, a la que los científicos llaman pica. La pica es facilísima de detectar. Con sus afiladas plumas blancas y negras y una cola casi tan larga como el resto de su cuerpo, estas aves son increíblemente inteligentes. Tan inteligentes que pueden distinguir cómo se ven en un espejo. Eso es algo que solo unos pocos animales como los delfines, los elefantes y los grandes simios pueden hacer. Así que si alguna vez te has hecho un selfie frente al espejo, bueno, una urraca probablemente también podría hacerlo. Ahora, sobre ese viejo cuento de que a las urracas les encanta robar cosas brillantes. Resulta que no es del todo cierto.
Suelen ponerse algo nerviosos con las cosas nuevas o brillantes, sobre todo si son raras o no encajan. Pero sí, de vez en cuando se llevan algo brillante. Así que esa historia no va a desaparecer pronto. Los arrendajos son como los pájaros más brillantes y presumidos del mundo. Tomemos como ejemplo al arrendajo azul. Su nombre científico es Cyanoseta cristata y se encuentra principalmente en el este y centro de Norteamérica. Estas aves son ruidosas, un poco dramáticas y les encanta causar problemas. Incluso se sabe que imitan los sonidos de los halcones solo para asustar a otras aves y quedarse con toda la comida. Y ojo, son súper organizados a la hora de almacenar comida. Nuestros expertos en semillas, estas aves se encuentran en Norteamérica y tienen una memoria increíble. Pueden recordar dónde almacenan decenas de miles de semillas, incluso después de que la nieve cubra el suelo. Sinceramente, son mejores que cualquier GPS que haya usado. Y todo este almacenamiento de semillas, de hecho, ayuda a que los bosques vuelvan a crecer, extendiendo los pinos por las montañas. Luego están las chovas, sí, se pronuncia chufs, y son los más misteriosos del grupo. Están los de pico rojo y los alpinos, que viven en tierras altas rocosas y zonas costeras de Europa, el norte de África y Asia. Son conocidos por volar como profesionales y tener una profunda influencia cultural. En lugares como Cornualles, en Gales, la gente cree que estas aves están vinculadas a antiguas historias e incluso que podrían transportar las almas de los muertos. Es mucha presión para un pájaro pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguirlos en la naturaleza? A veces es fácil. Los arrendajos suelen ser más pequeños y coloridos. Las urracas tienen esa cola larga y aspecto de esmoquín. Los cuervos y los grajos son más difíciles de distinguir. El tamaño es una pista. Los cuervos son más grandes y tienen esa característica garganta peluda. Sus cantos también son diferentes. Los cuervos graznan, mientras que los cuervos tienen un graznido más profundo o gronk en vuelo. Los cuervos aletean más mientras que los cuervos planean. Nos vemos en el próximo video.